La tendencia a considerar las últimas innovaciones como soluciones mágicas toma la innovación como un fin en sí misma y crea una cierta dependencia acrítica en los equipos directivos y en los profesores, que son quienes las tienen que ver con la sucesión interminable de soluciones propuestas. En segundo término, definiendo la necesidad de centrarse en los grandes temas, esto es, en ir más allá de la etiqueta de gestión basada en el centro hacia los cambios más básicos que son imprescindibles para una reforma verdaderamente que marque la diferencia. Dos de estos cambios se le denominan reculturación y las nuevas concepciones de desarrollo del profesorado. En tercer lugar, con la idea de que es tomar de decisiones, aunque no identificaron diferencias en cuanto a la estrategia de enseñanza usada. Hallinger y Murphy y Hausman en 1991 concluyeron que los profesores y directores escolares de la muestra con la que trabajaron se mostraban muy en favor de la reestructuración, pero no establecían relación alguna entre las nuevas estructuras de gestión y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Prácticamente eran los mismos resultados que se obtuvieron en el trabajo de Weiss en 1992 sobre toma compartida de decisiones de SDM. Reculturación y desarrollo del profesorado. La razón por la que ha fracasado la gestión basada en el centro no está, como acabamos de ver, en que se trate intrínsecamente de una mala idea, sino en que ha sido tomada de manera superficial. La solución no se encuentra en una innovación importada desde el exterior, sino más bien en la comprensión de los cambios fundamentales, es decir, la cultura de la escuela, la redefinición del papel del profesor e incluye también la redefinición y la formación del profesorado. Cultura de la escuela, individualismo. La enseñanza no es la profesión más antigua, pero es ciertamente una de las más solitarias. Como escribe Ruddock en 1991, la educación está entre las últimas vocaciones profesionales en las que todavía es legítimo trabajar solitariamente, en un espacio que se encuentra protegido por posibles invasores. El estado más frecuente de un profesor no es la colegialidad, es el aislamiento profesional, el trabajar solo, aparte de los demás colegas. Este aislamiento concede a los profesores un cierto grado de seguridad y de protección para tomar decisiones discrecionalmente sobre los alumnos, que mejor conoce, pero dicho aislamiento también tiene el efecto de no permitirle acceder a información externa y valiosa sobre el valor y la eficacia de lo que está haciendo. La cultura de la escuela. Nos habla sobre la colaboración y la balcanización. En la colaboración nos habla sobre las dos culturas escolares claramente diferenciales, donde las describía como escuelas en las que los profesores trabajaban juntos con frecuencia, así como la colaboración que está asociada con las normas y oportunidades de mejora continua entre los profesores en su impacto sobre el grado de incertidumbre de trabajo. Por último, en las culturas colaborativas, que es el fracaso y la incertidumbre, donde no se protegen y se defienden, sino que se comparten. En la balcanización nos habla de que es una cultura compuesta de grupos separados, donde los profesores de culturas balcanizadas depositan las lealtades e identidades entre los grupos de compañeros, así como las culturas balcanizadas no son primitivas de profesores conservadores. La balcanización puede conducir a una comunicación pobre o a la indiferencia o ignorancia mutua. Por último, las culturas balcanizadas son un rasgo característico de las escuelas secundarias, sobre todo por la fuerte dependentación por las áreas de conocimiento. Por otra parte, la colaboración nos habla de que se puede reducir el sentimiento de la impotencia de los profesores, así como aumentar su sentido de la eficacia, donde parte del estudio de estos autores se centraba en el análisis comparativo entre una escuela secundaria, más bien tradicional en cuanto a estructura organizativa, y otra escuela más inclinada a fórmulas organizativas progresivas. Las culturas colaborativas necesitaban de un acuerdo amplio en cuanto a los valores educativos fundamentales, pero también toleraban el desacuerdo y en cierta medida lo estimulaban activamente dentro de tales límites. Las escuelas que se caracterizaban por una cultura colaborativa son también lugares donde se trabajaba duro, donde existía fuerte compromiso común, así como la responsabilidad colectiva y un sentimiento especial al orgullo. El desarrollo del profesor es la forma que las condiciones culturales de trabajo de los profesores requieren un cambio radical. La definición misma de lo que significa ser profesor está atravesando su sustancia transformación. En efecto, los cambios de cultura y los cambios en el rol y en el conocimiento del profesor
deben marchar en paralelo. Existen al menos 6 dominios de conocimiento y competencia que los profesores deben perseguir constantemente para ser eficaces y en expertos deben de ser: 1. Enseñanza y aprendizaje. 2. Colaboración. 3. Contexto. 4. Aprendizaje continuo autodirigido. 5. El proceso de cambio. Y 6. El propósito moral. El primer término tiene como base de conocimientos necesarios para ser de un profesor eficaz en cuanto al aprendizaje de los alumnos se ha incrementado de manera dramática en la última década. Los profesores tienen que saber cómo aprenden y se desarrollan los alumnos, que son muy diversos desde en el punto de la vista cultural y étnico, y debe poseer un repertorio de estrategias de enseñanza capaces de hacer frente a un amplio abanico de necesidades individuales de cada alumno. Estas escuelas poseen lo que podemos llamar una cultura balcacinada o una cultura compuesta de grupos separados, a veces en competencia mutua, como si fueran considerables independientes relacionados de una manera muy débil. Los profesores de culturas balcacinadas depositan sus lealtades e intimidades en un grupo de compañeros determinados. Normalmente se trata de los compañeros que tienen más cercanos en el trabajo. La balcanización puede coincidir como una comunicación pobre a la indiferencia o ignorancia mutua, o a tener varios grupos dentro del centro tomando caminos e iniciativas contrapuestas. Las culturas balcacinadas son un rasgo característico de las escuelas secundarias, sobre todo por la fuerte departamentación por áreas de conocimiento en que se basa su organización, aunque se les puede encontrar en las escuelas primarias también. La forma más común de la balcanización está en estas últimas, consiste en la separación de los profesores de acuerdo al ciclo en el que trabajan. Como conclusión, puedo decir que es fundamental de este artículo es una llamada de atención para dejar de considerar las innovaciones como fines en sí mismas, la gestión basada en la escuela, como otras muchísimas iniciativas. Como reacción ante ello, he intentado argumentar que debe trabajarse más bien en las cuestiones fundamentales de cambiar la cultura en las escuelas y los roles del profesorado. Las implicaciones de cara a las estrategias de reforma son, creo, muy valiosas. Plantearé brevemente algunas de ellas. En primer lugar, los educadores, administradores, directivos y profesores en este conjunto deben hacerse expertos en el proceso del cambio. El conocimiento disponible sobre las gestiones del cambio se ha incrementado sensiblemente en los últimos 5 años, dando como resultado muchísimas ideas nuevas sobre la dinámica del cambio. Una muestra de ellas es en 1993. Lo que un importante no puede imponerse. En segundo lugar, la formación del profesor debe formarse de manera radical, en el sentido de educar profesores que sean capaces de crear y mantener culturas colaborativas y que estén continuamente adquiriendo el conocimiento básico y las habilidades para ser eficaces. Los nuevos planteles de formación del profesorado se están diseñando sobre los siguientes principios: 1993-1994. Número 1. Equipos de formación constituidos por profesores universitarios y profesores de centros escolares. En conclusión, cualquier tipo de innovación específica debe